Y hoy me da una alegría y un gozo decirle que hoy le traigo la respuesta a sus males. Y sé que podría a lo mejor escucharse un poquito contradictorio con lo que he hablado en muchas ocasiones, pero sabe, la Biblia realmente habla sobre cómo traer solución a conflictos, a problemas, a situaciones difíciles. La diferencia es que yo no se las traigo como una receta medicinal de 5 pasos, de 2 pasos, de un paso, de un pacto, de otras cosas, sino realmente te quiero hablar de lo que el Señor habla con respecto a esto, que nosotros podemos ver la solución y poder percibir de Dios la respuesta. Ahora, desafortunadamente, no se puede ver en otros tipos de comparaciones a lo que realmente sucede con Dios. Si tú y yo buscamos en la Biblia refiere de muchas de las ocasiones donde el pueblo, donde los hombres se acercaban con Dios a decirle por qué estamos pasando por esto, ayúdanos, líbranos, haz, Señor, justicia. Y el Señor siempre respondía con la situación con la que estaban viviendo, con la situación con la que se habían dejado llevar o influenciar tras lo que ellos vivían. Y siempre el Señor trajo la solución con una confrontación, ¿ok? Así que por eso es que nosotros no podemos darle rienda suelta a la ideología o a la situación de llevar una corriente de decir la solución simplemente está en unos 3, 4 sencillos pasos donde tú solamente necesitas pensamiento positivo o solamente necesitas pactar. No, porque la Biblia no nos refiere absolutamente nada de eso, nos habla de una confrontación. Así es como es. Por eso también la Escritura nos dice que la misma palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Esta misma espada es la que nos ayuda, pero ninguna espada se tiene solamente como medicina. Es decir, imagínese usted que no fuera una espada, sino que fuera a lo mejor un cuchillo o un bisturí. Va a depender muchísimo de quién porte esto. Si lo porta un ladrón, obviamente este se utiliza para mal, pero si este lo posee un doctor, se utiliza para bien. Pero en ambos casos, aún así hay confrontación. ¿Por qué? Porque hay que intervenir el cuerpo. En la cuestión de sanidades, en la cuestión médica, se viene una intervención, se viene un corte a la parte del cuerpo, se ve grotesco en muchos de los casos cómo tienen que abrir, y más si es la parte del tórax, hay un tronido de huesos y una separación increíble. Sin embargo, es para bien. Con Dios así también es. En algunos simplemente va a ser una incisión pequeña donde va a tener que retirar una herida antes de que se agrave, antes de que llegue con más pus, antes de que sean otras cosas, y a otros nos tendrá que hacer una intervención quirúrgica mayor. Y en esto el Señor se muestra para bien con nosotros. Y mira lo que dice Ezequiel acerca de esto. Y es que Dios está hablando por medio del profeta y les está diciendo, el cuestionamiento es por parte de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Y está hablando Jehová. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Mira, el Señor utiliza algo que hoy en día nosotros lo conocemos como método socrático. El método socrático es esta parte de contestar una pregunta con otra. Y esto Dios lo utiliza mucho, y además lo utiliza también cuando Jesucristo está dando la enseñanza del Evangelio. Él cuestionaba mucho con respecto a lo que se hacía cuando a él le cuestionaban. Por eso él respondía con otra pregunta. Y ahora, este método tiene
por finalidad el buscar un razonamiento lógico. Más allá de una respuesta que se pueda obtener en un instante, trata de obtener o indagar hacia la profundidad de un pensamiento lógico o veraz. Y sabes, esto es lo que pasaba aquí y lo que en muchas de las ocasiones sucede en nuestras vidas. Nosotros preguntamos a Dios por qué sucede, por qué pasa, por qué vivo, por qué estoy, por qué no pasa. Y a veces que quisiéramos tener una respuesta, así como lo vivieron estos hombres. En el verso 23, Jehová escuchó la pregunta: ¿quiero yo que muera el impío? ¿Quiero yo? ¿Ese es lo que yo deseo? Y Dios contesta de esa manera, con una pregunta: ¿no vivirá si se apartara de sus caminos? Dios le está haciendo un recordatorio al pueblo diciéndole: yo tengo un pacto con los hombres, de tal manera que si el hombre decidiese apartarse de su mal camino, por ejemplo, segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14, si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiera y se volviera a sus caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sus ofensas y sanaré su tierra. El Señor ya les había hablado en muchas ocasiones diciéndole: este es el camino y esta es la solución. Y por eso tenía que hacer un cuestionamiento a su pregunta del ser humano: ¿por qué estoy aquí? Y el Señor pregunta: ¿y por qué no? ¿Por qué crees que no deberías de estar donde te encuentras? ¿Por qué crees que no deberías de pasar lo que pasas? ¿Por qué piensas que en mí está el querer hacer el mal en lugar de hacer el bien en tu vida? Si el bien ha estado desde siempre, sin embargo, hay una situación con el hombre. Por eso leemos aquí en el verso 24: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiera maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, entonces él podrá vivir. Y Dios contesta de esta manera: de ninguna manera. Y no se le será contada ninguna de las cosas pasadas, porque tuvo una rebelión con su prevaricación, con el pecado que cometió. Ojo, Dios perdona el pecado, pero no quiere decir que nosotros no estemos propensos a irnos o llevarnos nuestra vida hacia una rebelión, hacia la parte de rebelarnos contra Dios. Y pareciera ser inocente la manera en cómo nos rebelamos a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos a Dios que Dios nos perdone, que Dios nos salve, y le hemos entregado nuestras vidas y nos hemos bautizado y hemos servido a la congregación y hemos lo que quieras hacer y lo que quieras poner a cuentas, el Señor nos habla y nos dice claramente que eso ya no contará. Sí está contando si tu justicia continúa, si continúas en el camino, pero si te apartaras en una rebelión, en esa prevaricación que significa un hecho consciente, te apartases, entonces simplemente no te será contado. ¿Por qué? Porque ya conoces la verdad, ya conoces la justicia de Dios, ya conoces la ley, y por eso en ocasiones desde este púlpito he tenido que decir: los estoy condenando. Porque cuando hablamos la verdad desde aquí, tú y yo no podemos después el día de mañana decir: yo no lo escuché, yo no sabía. Señor, perdóname porque yo nunca había escuchado que el mentir era malo, que el robar era malo, que el maldecir era malo, que el no cuidar de mi prójimo era malo, que cuidar de mi propio cuerpo era malo, que no cuidar de mis finanzas era malo, que no cuidar mi matrimonio era malo. Podríamos poner muchas excusas, pero en este sentido tú y yo estamos inmersos en esto, en que si nosotros nos apartamos conscientemente, escúchame esto, conscientemente, es decir, de haber sabido las cosas o de tener el entendido
de lo que Dios ha pedido en nuestras vidas, entonces simplemente ninguna de las cosas que hemos hecho, y pudieras haber pasado 60, 80 años en el Evangelio, y al final, al hacer consciente una rebelión contra Dios, entonces todo lo pasado simplemente ya no cuenta. Ahora este es el final. No, no es el final. Verso 25. Y si dijeres, verso 25 nos dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Y te lo vuelvo a presentar. Dios les vuelve a cuestionar la pregunta que otros tenían acerca de si el Señor tuviera un camino recto, si realmente sería de esta manera. Él les vuelve a preguntar, ¿no es recto mi camino? ¿No son tus caminos los que son torcidos? Yo te he presentado el bien y el mal, lo justo, lo injusto, te he puesto delante de ti para que tú escojas. Yo he sido, está con respecto a lo que la Biblia nos habla de parte de Dios, el que te ha dado el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, pero Dios nos aconseja seguir el bien. Y eso tú y yo lo podemos ver en Deuteronomio. Si tú sigues el mal o si sigues sobre ese camino, estas cosas te sucederán. No porque Dios quiera, sino porque así es. Es como pensar y decir, quiero viajar de aquí hacia una tierra distante, pero sabes, no me conviene la carretera. Quiero irme entre terracería por los cerros para llegar. Claramente el de terracería no es un camino ideal ni cómodo para trasladarse hacia ese lugar. Que puedas llegar tal vez. Sin embargo, te vas a enfrentar con muchas más adversidades que también te ibas a enfrentar posiblemente en una carretera buena. Porque no por ser una carretera buena quiere decir que no vas a enfrentar algunas situaciones, algunos padecimientos, algunas señalizaciones y otras cosas que hay que acatar. Y lo que el Señor nos está diciendo, se te ha puesto estos dos caminos. Y el Señor habla constantemente diciendo, Jesucristo después habla con respecto al bien y el mal, diciendo, uno es de una puerta amplia. Se ve bien, se ve a gusto, pero su final es perdición. Y el otro tal vez no se ve tan a gusto, pero esta lleva a la salvación, es angosta. Y el Señor sigue hablando durante todo el tiempo que fue inspirada la Biblia acerca de dos caminos y el hombre que decide tomar un camino u otro. Pero aquí el Señor ahora nos habla cuando tú y yo ya vamos sobre el camino que Dios ha plasmado para nosotros, que se llama de bien, que se llama perfecto, que se llama lleno de gracia, que se llama misericordia. Y decidimos conscientemente decir, prefiero, me conviene, es tiempo para cambiarme. Es tiempo para moverme. Es que aquí hay ciertas limitaciones que no me dejan. En este camino de justicia, en este camino de verdad, hay cosas que no se me permiten, que no estoy cómodo con ello. Y en lugar de seguir sobre el proceso, decidimos conscientemente decir, mejor de este lado. Y si en algún momento necesito, puedo regresar. Desafortunadamente, el Señor nos habla de esto en el verso 26. Y es que apartándose el justo de su justicia y haciendo, ¿qué? Iniquidad. No es lo mismo la iniquidad que el pecado. No es lo mismo. El pecado es aquel que no es consciente del mal que está haciendo, de la situación que viene en contra de Dios, y entonces ese es pecado y se puede arrepentir de su pecado. La iniquidad también tiene solución, pero no solamente es pedir perdón, porque la iniquidad ahora es consciente de lo que se está haciendo. Por ejemplo, hace algunos días escuché acerca de un joven que hacía el cuestionamiento en su vida, decir, ok, ¿sabes qué? Yo ya conozco a Dios,
yo ya le pedí que habitase en mi corazón, en mi vida. Y si el día de mañana yo muriera, pues drogándome, ¿el Señor me perdonará? ¿El Señor lo hará? Y aclarábamos ese punto diciendo es que no es lo mismo, porque ya es consciente de saber que está mal. Por eso el cuestionamiento en su vida de decir, estoy haciendo algo malo. ¿El Señor me perdonará? Para ver si cuenta como justicia, para ver si lo anterior vale. Y el Señor nos dice claramente que no, que esto tiene que hacer la diferencia entre la iniquidad, y la iniquidad es el justo apartándose de esa justicia. Saber lo que corresponde y retirarse de ese lugar, esa es la iniquidad. Saber que no está bien y aún así desear hacerlo, querer hacerlo y terminar haciéndolo. Esa es la rebelión, esa es la iniquidad. Eso es lo que el Señor le está reclamando en este punto. Por eso el Señor le dice, ciertamente el justo que se aparte de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá, no por el pecado. Porque ya no se le es contado por pecado, porque es consciente de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer. Ahora simplemente morirá. Ahora, esta es la pregunta. ¿Por qué crees que tu vida está como está? ¿Porque estamos en el camino correcto? ¿En qué sentido? En el sentido de pensar en todo lo anterior, la Escritura nos dice que ya no cuenta. Y por eso el Señor también habla después diciendo, presta atención hacia dónde vas, ponte a pensar, párate un momento en el camino por el cual vas y pregúntate si es el correcto. Pregúntate si es el camino que el cual debes andar, y si es, continúa. Pero si no es, asegúrate de cambiarte el camino que nos corresponde. Verso 26. Apartándose el justo, verso 27, perdón. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y el impío no es lo mismo que la iniquidad. El impío es el que simplemente ha tenido por desconocimiento una devoción, o que no entiende en su totalidad la devoción. Es decir, aquel que simplemente dice, pues yo he escuchado de un Dios. Pero ¿sabías que ese Dios, por ejemplo, no soporta que tú como esposo estés en pleito con tu mujer, que si no tus oraciones no están escuchadas? No lo sabía. Bueno, esa parte es de impiedad. Tú no lo conocías, tú lo desconocías, también no has tenido el interés de conocerlo, entonces tú eres considerado en esa impiedad, en ese impío. Pero el Señor está diciendo, si ese impío se aparta de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y justicia, hará vivir su alma. Está poniendo los dos partes, de aquellos que son iniquidad, de aquellos que se apartan de su justicia, de aquellos que simplemente son hombres foráneos, son hombres extranjeros, son hombres que no han conocido de parte de Dios. Y por eso es que en la vida cristiana a veces nos es más difícil relacionarnos con lo que realmente Dios nos está poniendo delante de nosotros, lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y lo que realmente es consecuencia de lo que nosotros hacemos. Porque a veces queremos convertir ese error y esa transgresión en una batalla de parte del Señor. A veces queremos convertir esa situación que hoy nosotros mismos nos hemos condenado a vivir, a pensar que es algo que Dios ayudará para algo mejor en nuestras vidas. Y no. Porque si tú te pones a leer claramente lo que dice exactamente Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, son a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito han sido llamados. Los que están en ese camino, los que estamos en el camino, sí, también vamos a tener situaciones, frustraciones, enojos, contiendas, vamos a tener desilusiones, vamos a tener algunos fracasos, vamos a padecer esto. Sin embargo, no es nuestra finalidad, no es nuestro punto final. Nuestro final está en quién está al final del camino, que se llama Jesús. ¿Y cómo lo sé? La Escritura me lo dice claramente por parte del apóstol. Prosiga hacia la meta, puestos los ojos en
Cristo Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso sé que la finalidad es Jesús. En cambio, el otro camino, la finalidad, se llama economía, bienestar, paz, tranquilidad, hechura, milagro. Porque también Satanás se viste como ángel de luz. Y a veces buscamos a Dios solamente tratando de encontrar ese milagrito. Pero el Señor nos está diciendo y nos está motivando a cambiar esto. Verso 28. Porque miró y se apartó de todas sus, las cuales había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Eso es para ellos. Para la gente que aún todavía no conoce, ellos sí tienen esa parte de la salvación. Ellos sí tienen todavía ese voucher, ese ticket especial, esa promoción por tiempo limitado. Restricción, un solo uso para nuevos usuarios. Eso sí. Cuando las personas vienen a Cristo Jesús, la Escritura me dice que todas las cosas viejas han pasado y aquí son todas hechas nuevas. Hasta la persona que por primera vez se acerca tiene ese voucher de garantía. Ellos sí pueden hacer un corto y separación de su vida, un antes y un después de Cristo. Y ahora sí, a ellos sí se les puede prometer el hecho de que si llegan a Dios las cosas cambiarán. Será restaurado, habrá sanidades, porque así lo dice la Escritura. Pero una vez encaminado, ya no podemos volver a quemar ese voucher. No podemos estar pensando y decir que a cada momento simplemente necesito venir y entonces vuelvo a sumergirme, vuelvo a nacer y vuelvo a estar. No, porque se trata de un camino donde realmente hemos decidido quitar las transgresiones de nuestra vida. Verso 29, y si aún dijere a la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, vuelve a contestar el Señor, ¿no son rectos mis caminos? Casa de Israel, ciertamente los caminos que son torcidos son de ustedes. Ahora, algunos tratarán de justificarse y decir, ve, ahí está hablando acerca de la casa de Israel, está hablando acerca de los judíos, está hablando acerca de estos hombres, para nosotros no es esa promesa. Bueno, déjame decirte lo que te dice Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Efesios capítulo 2, verso 11. Ahorita regresamos a Ezequiel. Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que no pertenecemos a la descendencia judía o hebraica, a la parte de la casa de Israel, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Sí, no pertenecíamos a Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, no contábamos con esta esperanza. Verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No somos plenamente judíos, no nos hicimos judíos, no nos hicimos de esa descendencia. Sin embargo, hemos sido agregados a esa descendencia. Porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, hablando de Cristo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, lo que no correspondía
al pueblo de Israel, ahora somos allegados. ¿Más claro? Vamos al verso 19, Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios capítulo 2, verso 19, ahí adelantito. Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios. Para que quede claro la situación por favor. Advenedizos. La palabra clave es conciudadanos. Hemos sido ahora parte de la ciudadanía del pueblo de Dios. ¿Okay? Así que no puede haber esa excusa de decir, no, esta promesa no es para nosotros, esto solamente es para los judíos, ellos lo que tienen. No, el Señor también está hablando para nosotros. Nos está hablando acerca de esto. Así que es necesario percibir lo que el Señor nos está hablando con respecto a esto. Regresamos a Ezequiel capítulo 18, verso 29. Ezequiel capítulo 18, verso 29. Y si aún dijera la casa de Israel, nosotros también ahora en este tiempo con Cristo Jesús podemos caer en esto. Hablando al Señor y decir, no son rectos los caminos del Señor, no son cómodos, no son a gustos. Pues sí, ciertamente pareciera no serlos, pero ciertamente es el mejor lugar y el mejor camino para seguir. Los que son torcidos son los nuestros, verso 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según el camino que hayas decidido tomar, las obras que hayas decidido ejercer, seremos juzgados por esto. Ahora, claramente también puede haber la justificación de algunos decir, ahí ya se cayó el argumento porque no es por obras, es por fe. Claro, la Escritura nos dice que no es por obra, sino por fe. Pero aún también la Escritura nos habla con respecto a Santiago diciendo, si la fe no tiene obras, es una fe muerta. ¿Y qué son esas obras? Son obras de fe, obras de consagración, obras de santidad, obras de devoción en el cual decidimos por fe creerle a Dios y obedecer sus mandatos. Por aquí también, si alguien no se ha bautizado, es necesario que se bautice. Es que no siento bautizarme. Déjame decirte que entonces estás cayendo en esto. La fe no está ejerciendo obras en ti, por tanto, la fe es muerta. Porque el primer paso de fe que uno tiene como cristiano es la obediencia al mandato de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guardando todas las cosas que el Señor nos mandó. Así que desde ese punto, si eres simplemente congregante, déjame decirte que entonces puedes ver por qué la vida está como está. Y si esperas a sentir, pues déjame decirte que pronto lo sentirás. Y tal vez en lugar de ayudarte a corregir tu camino, lo único que hace es alejarte más de Dios. Porque pensamos a veces que Dios debería de fungir como simplemente nos lo han relatado. Un hombre milagroso, un hombre que volteamos al cielo para que nos cumpla. Cuando el Señor es el primero que nos habla y nos dice, es necesario que se entienda que yo los juzgaré a cada uno según sus caminos. Así es como somos juzgados cada uno con los caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, así que convertíos y apartados de todas tus transgresiones.
Tal vez no lo sabías. Hoy es el día de gracia. Porque hoy se considerará como esta parte de ser impíos, de tener esa transgresión contra Dios, y en el cual tal vez no tenías el conocimiento de esto. Ahora que lo tienes, discúlpame si te estoy volviendo a condenar en este sentido, pero ahora ya no puedes justificarte delante de Dios y decir, no entiendo por qué estoy aquí. Ahora tú tienes este voucher donde tú puedes cambiarlo y decir, Señor, ¿sabes qué? No me había dado cuenta, pero ahora entiendo que no importa lo que pasé anteriormente, porque he decidido apartarme, porque decidí alejarme, porque decidí hacer otras cosas que no eran. Y aunque hubo una conciencia, el Espíritu Santo que me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo dejes, yo aún así decidí no hacer caso. Ahora tenemos la oportunidad de convertirnos y apartarnos de esas transgresiones. Y no será la iniquidad causa de ruina. Y este es el punto. Aquel justo que ha dejado su justicia, esta es su condenación. Que bajo la iniquidad que hemos decidido vivir, causará nuestra ruina. Y podremos hacer todo lo que queramos. Podemos estar haciendo pactos al 100 por 1. Podemos estar haciendo un montonal de cosas. Desafortunadamente, si nosotros no dejamos la iniquidad, es decir, lo que sabemos que está mal, no nos apartamos y nos volvemos a Dios, simplemente esto será nuestra ruina. No un dolor de cabeza, no un mal momento, no un mal sabor de boca, será nuestra ruina. No se compara a las catástrofes que hemos podido ver en algunos tiempos o temporadas donde la tierra está gimiendo por la justicia, porque eso es lo que sucede con la situación de tornados, huracanes y otras cosas que son situaciones naturales o desastres naturales. No son más que simplemente gemidos de una tierra que agoniza por causa de los justos. Y eso no es comparado con la ruina que se viene a nuestras vidas cuando decidimos quedarnos viviendo en esta iniquidad. Así que, verso 31, echad de vosotros todas vuestras con que habéis, antes de que se convierta en iniquidad. Ahora que eres consciente, ya no tienes la capacidad de decir, híjoles, pues voy a hacer ahorita caso omiso, después me arrepiento. No, arrepiéntete ahorita, que es considerado en transgresión y pecado. Hoy tienes la oportunidad. El día de mañana simplemente se volverá iniquidad, y la iniquidad causará tu ruina. Y haceos un corazón nuevo. Eso es lo que me encanta de Dios. Dios no se queda solamente, ok, arrepiéntete. No, ok, vale, echamos a perder una oportunidad, no hay problema. Si tú decides hoy convertirte nuevamente a Dios, entonces vamos a hacer un corazón nuevo. Ciertamente la Escritura nos habla que cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él es el que hace un corazón nuevo. Te pongo el ejemplo con la vida de Moisés. Cuando Moisés sube al monte, Dios primero le da las tablas de la ley. Dios las hace y se las da. Cuando viene bajando Moisés y se enoja por la situación del pueblo, decide romperlas sin entender lo que el Señor quería hacer. Y ese fue un error. Cuando vuelve el Señor ya no le dijo, ten, aquí están. Le dijo, no, ahora tú las vas a escribir. Ahora tú las vas a hacer. Porque yo te las di y no tuviste la capacidad de poderlas apreciar, primeramente tú, y después poderlas transmitir, sino que pensaste que era esto lo que realmente vendría a ser, de ahí tu enojo. Así que ahora te toca hacerlo a ti. Así mismo el Señor nos está diciendo que, ¿sabes? Yo ya tuve la oportunidad de hacerte un corazón nuevo, de ponerte un nombre nuevo, de hacerte un hombre nuevo, de poner todas las cosas nuevas. Pero ahora que tú has decidido, que ya has visto que estás caminando por donde no debes de ir, ahora tenemos la oportunidad y está la promesa de tener un corazón nuevo, pero ahora vamos a hacerlo entre los dos.
Ahora no te lo voy a dar, ahora lo vamos a hacer. Va a costar, nos va a costar hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque ahora con la conciencia y con lo que nosotros hemos vivido, vamos a tener que menguar por nuestra propia decisión los errores del pasado. Para ser nuevos. Verso 32, porque este es el pensamiento de Dios. Porque no quiero la muerte del que muere. Ya hay hombres a la perdición. No es que yo los esté buscando para estás mal, órale, ahí te va más, y te va más, y te va más hasta que mueras. Yo no quiero eso, él ya está muriendo por sí solo. Su vida sin mí, nada pueden hacer. Pero conmigo es diferente, por eso el Señor dice, no quiero la muerte del quien muere. Conviértete pues, y entonces vivirás. ¿Y cómo viviremos? Bueno, ahora nos vamos otra vez a la carta a los Efesios, pero ahora en el capítulo 4, carta a los Efesios capítulo 4, verso 22 al 32. Efesios capítulo 4, verso 22 al 32. Dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 4, verso 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, si estábamos viviendo en esa manera de vivir, ahora vas a dejar esa parte de ti. Y aquí es donde nos va a costar. Despójate del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. Es que no puede, sí, pareciera que no, porque ese es un hombre viejo que se arraiga increíblemente a nuestras vidas. Sin embargo, nos está diciendo despójate. No está diciendo el Señor te lo está quitando. Te está diciendo tú tomas la decisión de despojarte del viejo hombre, el cual sí está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que si él está con el deseo engañoso, no te dejes engañar por ese viejo hombre. No permitas que en el nuevo camino que el Señor quiere generar en tu vida, tú digas, pues sí, creo que no me fue tan mal cuando hacía esto. Pues a lo mejor esto no tengo que dejarlo totalmente de hacer. Tal vez esto no debería de cambiarlo. Tal vez esto no es lo que me afectó a eso grande, pero esto pequeño no creo. El Señor claramente dice, cuídate de las zorras pequeñas, porque estos son los que echan a perder los grandes plantíos. Cuídate de esas pequeñas cosas. Las grandes ya las identificaste y por obvia razón tú dices, yo no quiero volver a vivir eso. Pero las cosas pequeñas son las que debemos de prestarles atención, porque si las dejamos a un lado, al rato esas no serán pequeñas, serán grandes y atroces, y será otra vez difícil de quitar. Así que ten cuidado con estas cosas engañosas. Verso 23, renuévate también, renuévate en el espíritu de tu mente. Renueva tu mente. No te cierres a lo que puedas escuchar respecto a lo que Dios te está demandando. No te cierres en decir es que eso no me funcionó. No te cierres en decir es que yo no puedo. No te cierres en decir es que eso no vale la pena. No te cierres en decir a lo mejor y no es lo que estoy esperando. Por ejemplo, tal vez tú tienes el deseo de volver a leer la Biblia, que es un hábito que a lo mejor has desechado de tu vida. Y tal vez quieres regresar con la motivación de decir, hoy me leeré todo Génesis en una sola noche. No lo hagas, porque todavía sigues estando en lucha con este hombre viejo y puede ganarte porque no estás en condición. Sin embargo, empieza a hacer las cosas conforme al Señor te permita. Es decir, si un minuto empiezas a leer con atención la Escritura, es un minuto ganado para tu bien. Si son 2, si son 3, si son 4, si son 5 minutos, pero bien
estando en concentración, estando conscientes, renovando nuestra mente acerca de esto. Y no decir es que solamente leí 2 cositas y pues ya, no. Lee si quieres hasta un solo verso, pero escudriñalo, profundiza, entiende lo que quiere decir. Verso 24, y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto nos corresponde a nosotros. El Señor ahora te está poniendo las puertas. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres regresar al camino? Ok, a ti que ya sabías, te va a costar ahora. Ya no va a ser como antes, no va a ser como la primera vez, ahora te va a costar. Y por eso tenemos en muchas ocasiones situaciones con diferentes personas donde dice, es que yo no tenía este problema, pero ahora lo tengo. ¿Y cómo le hago? Porque he orado y no se quita. Pues simplemente no se quita porque se volvió iniquidad en tu vida. Se volvió una transgresión en ese sentido, porque lo hiciste conscientemente. Ahora te toca corresponder en vivir con Dios y sostenerte de Dios para poder llegar a hacer esto, donde a ti y a mí nos corresponde hacerlo. Vestirnos del nuevo hombre, verso 25. Por lo cual, desechando, hay que desechar la mentira, pero también habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, te puedes enojar, pero no peques. No se ponga el sol sobre ese enojo, es decir, no dejes ese enojo para 2, 3, 4, 5 días, 10 años, no lo dejes. ¿Te puedes enojar? Sí, puedes enojarte. Puedes tener situaciones, como te lo dije, puedes tener situaciones de frustraciones, puedes tener situaciones aún que parecieran fracasos o sentirse en fracaso. Sin embargo, mientras tú y yo nos mantengamos sosteniéndonos de la diestra de Dios, nada tendrá un mal significado o un mal propósito en nuestras vidas. Pero es muy diferente a estar en las manos de Dios, a creer que estamos en las manos de Dios cuando estamos en otra situación. Verso 27, no des lugar al diablo. No le des lugar, no lo permitas. Si ya estás teniendo el tiempo y la capacidad de decir, hay algo que necesito cambiar, ahora no le des el lugar a Satanás, no le des el lugar al diablo. ¿Y cómo se lo das? Con la parte del engaño. No se la des. Escucha a Dios, escúchalo a Él. Verso 28, porque Él dice, el que hurtaba o el que robaba, no lo haga más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Que te va a costar, te va a costar. Que la vamos a sufrir, la vamos a sufrir. Pero ahora desafortunadamente así es como nos toca tras haber abandonado la justicia. Nos toca trabajar haciendo las cosas buenas para que tenga que compartir con el que padece esa necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida, ni maldición, ni vacía, ni doble sentido, ni nada que tenga que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Es que yo no puedo. Claro, la palabra del Señor dice que no somos nosotros, es Dios en medio de nosotros. Es su gracia, su misericordia, su poder. Así que no corrompas lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere darte dependencia. No digas yo no puedo, solamente no digas soy incapaz, sino completa esa frase diciendo soy incapaz, pero gracias a Dios puedo realizar las cosas, pero gracias a Dios que Él ha puesto en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. No tengo la capacidad, pero gracias a Dios lo que es imposible para mí es posible para Dios. No corrompas, no rompas, no cortes, no desligues realmente lo que el Señor quiere hacer con esto.
Que no salga ninguna de estas palabras de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que te escuchan. Porque entonces se identificarán y dirán, sí, claro, él es como yo, que tampoco puede. Pero está hablando de alguien que le hace y que le permite hacer las cosas que él no puede hacerlo. Verso 30. Y no entristezcas al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo cuando Él es el que te está llamando a hacer las cosas, cuando Él es el que te está llamando a prestar atención, cuando Él te está llamando y te está motivando y Él te está diciendo, sí podemos, sí hay capacidad, Dios tiene el potencial para ti, tienes la oportunidad, no lo pongas triste. ¿Y cómo lo ponemos triste? Simplemente haciéndolo a un lado. Verso 31. Quítese de nosotros toda amargura, todo enojo, toda todo lo que entre en este rango es necesario quitarla de en medio de nosotros. Quitarla. Dios, por más que ores, si nos hemos apartado de la justicia de Dios, no puedes hoy orar y decirle, Señor, quítame. El Señor te está diciendo, tú lo tienes, el verso 31, tú lo tienes que quitar, quítese, cada uno. Es que no funciona, yo se lo estoy pidiendo. Si hubiéramos continuado sobre ese camino, créeme que el Señor hubiera hecho el milagro. Y lo hizo cuando te hizo nueva persona. Pero ahora que has decidido volver atrás y estás en este tiempo donde dices, quiero volver, ahora no estés tratando de persuadir a Dios que Él sea el que te lo quita, porque ahora Él te dice, no, hagámoslo. Sí se puede, pero necesito que ahora venga de tu disposición, porque yo te di ese regalo y lo desechaste. Ahora vamos a trabajar juntos. Ya viste que sí se puede. Vamos a darle. Venga, vamos a quitar de nosotros esa amargura, ese enojo, esa ira, esa gritería, la maledicencia y toda malicia. Vamos a hacerla a un lado. Vamos a quitarla de nosotros. Verso 32. Y antes, sed benignos unos con otros. Benigno significa buscar el bien, sin la necesidad de tratar de recibir algo a cambio. Ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Y esta es la solución que te quiero presentar. Sí hay solución para las situaciones de tu vida, pero tenemos que ser conscientes de lo que realmente vivimos. Si eres una persona que no habías escuchado de Dios, hoy es la oportunidad que tienes para cambiarlo. Y lo único que necesitas es arrepentirte de tu pecado, arrepentirte de haber estado separado de Dios. Hoy confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y entonces, claro que Dios transformará toda tu vida. Pero si tú y yo ya somos personas que hemos conocido la verdad, que conocemos qué es lo que realmente está mal y aún así decidimos hacerlo, hoy lo que el Señor te propone es que puedas ir con Él caminando juntos y estar en comunión para lograr el hecho de alcanzar el propósito inicial, la estatura del varón perfecto que se llama Cristo Jesús. En Él es el que tenemos la redención de todos nuestros pecados, de nuestras transgresiones, porque Él lo llevó en la cruz del Calvario. Pero ahora nos toca trabajar. Y en esto termino. Me encanta la historia cuando Jesucristo va cargando la cruz y no puede más. Cae. Y hubo un momento en que obligaron a un hombre a ayudarle. No porque Dios no pudiera hacerlo, sino porque esa misma cruz nos llevaba a nosotros en todo el peso. Y aquel que ha decidido no redimirse completamente con Dios, sino que ha dejado de lado la justicia, tocará también en un momento cargar de esa misma cruz.
aunque Dios ya lo pagó, aunque Dios ya lo hizo y que nosotros no tenemos que hacer mayor sacrificio, el Señor sí nos lleva a poder cargar esa cruz. Por eso Jesucristo habla acerca de seguirlo a Él, de crucificarnos a nosotros mismos y de cargar un peso, el cual no es tan grande, que es en su yugo. Ligera es mi carga. Pero ese yugo habla de esa misma cruz, donde uno va dirigiendo, saben acerca del yugo, acerca de aquel, en el arado, el animal viejo que conoce el camino y el joven que tiene la fuerza, pero es dirigido por el viejo. Y no es que Dios esté como viejo indefenso, no, sino es de que nosotros menguemos a decir, ahora tengo un control sobre mi vida que se llama Jesús y tengo esa carga. Ahora tengo que ir con esto. El Señor me había librado, pero he decidido ahora entregarme para un nuevo cambio. Y hoy tienes la oportunidad. Hoy lo tienes. Y no se trata de pactar, no se trata de otra cosa más que tú pongas la convicción en tu ser y decir, Señor, vamos a hacerlo de nuevo. Pongámonos de acuerdo una vez más. Y esto también lo dice el apóstol Pablo más adelante. Pongámonos a cuentas con Dios. Y decirle, Señor, de la última vez que nos vimos a hoy, discúlpame, tengo este cargo, este cargo, este cargo, este cargo, este cargo, este cargo. Y aquí está. Perdóname, perdona mis ofensas, perdona mi transgresión, perdona mi iniquidad. Sé que hubo cosas que enteramente hice sabiendo que no estaban bien. Hoy perdóname, no quiero llegar a la ruina, Señor, de la vida. Sé que ahora me va a costar, sé que ahora voy a tener que poner esfuerzo, pero ya lo experimenté una vez y sé que vale la pena. Sé que vale la pena. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Y aquel que se encuentra en el camino, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo también. Aquel que se encuentra en mire que no caiga. Porque todos estamos propensos a caer en un momento. Pero hoy el Señor ha puesto a nosotros palabra para que el día de mañana no seamos nosotros que preguntemos a Dios por qué suceden las cosas, sino entender que aún en esto Dios está en espera de darnos una nueva oportunidad, un motivo de cambio, que está para darnos salvación. Señor, esta tarde te doy gracias por tu palabra.